¿Qué tal? Aquí su amigo y hermano Luis Enrique Estrada. Esto es Leyendo con Luis. Bienvenidos. Este es el día 7 de los 30 días, del reto los 30 días frente a la cámara, y estamos reflexionando en estos días en los 3 imperativos que nos marca la Biblia, que es el mandato cultural, el gran mandamiento. En esta ocasión vamos a hablar de la gran comisión. Y el versículo que es muy conocido por todos nosotros es el de Mateo 28, del versículo 18 al 20, en donde se fundamenta este ministerio que nosotros conocemos como la evangelización, el ministerio de evangelización, del evangelismo, y que reconocemos que es una tarea que tenemos que hacer de manera personal. Cada cristiano debe compartir las buenas nuevas, y también de manera organizada como iglesia, a nivel eclesial, a nivel comunidad de cristianos, deben de tener esa impronta, ¿no? Esa tarea de compartir las buenas nuevas. Pero quiero que reflexionemos para que lo hagamos de la manera correcta, conforme a lo que dice la Escritura. Poner el énfasis, sobre todo es poner el énfasis en lo que dice la Escritura y no en lo que de repente hemos tendido a hacer. Y déjenme explicar esto. Vamos a leer en Mateo 28, del versículo 18 al 20, donde dice, después de que Jesús resucita, tiene ese encuentro con sus discípulos y les dice que toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, y la orden es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un texto bastante conocido, y lo primero que quiero destacar aquí es el imperativo, el verbo que está en imperativo, que es hacer discípulos. No es tanto en ir y simplemente predicar o compartir, sino el imperativo es hacer discípulos. Y aquí es muy interesante porque muchas veces nuestro énfasis está simplemente en hacer convertidos, ¿no? Salimos a los parques, vamos por todos lados, y quizá hay oportunidades de que nosotros, personas que conocemos aleatoriamente, simplemente les llevamos a hacer una oración reconociendo a Jesús como su Salvador, y eso hace que tengan la idea de que ya son cristianos, que ya son discípulos del Señor, y el ser discípulo es algo mucho más allá, porque con lo que dice este versículo es que guardemos todas las cosas que Él nos ha enseñado. En 15 minutos, en una hora, en un sermón evangelístico, sinceramente eso no se consigue. Y miren, no es que eso esté mal, eso de predicar el evangelio hay que seguirlo haciendo, pero nuestro énfasis debe estar en hacer discípulos. Y hacer discípulos es un proceso. Y miren, este es un problema que tenemos ahora como iglesia, porque de repente lo vemos desde el punto de vista comercial de alguna manera. Tenemos una mentalidad comercial y lo que contamos es el número de convertidos, ¿no? ¿Cuántos vinieron a la campaña? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos hicieron la oración en una salida que hicimos a las calles? Y con eso nos sentimos satisfechos. Pero la verdadera pregunta que debemos de estarnos haciendo es, ¿cuántos son discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Porque no nos manda a ser convertidos, nos manda a ser discípulos. Y eso es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Miren, una definición de discipulado dice, es el proceso en el que puede producirse la conversión, normalmente en las primeras fases de este discipulado, en que se aprende a seguir a Jesús. La finalidad del discipulado es que se aprenda a seguir a Jesús, que cada persona que se acerca a esta dinámica conozca qué es lo que Jesús hizo, conozca lo que Jesús enseñó, conozca a su Padre, conozca a su Espíritu Santo, y se comprometa no solamente con Él, verlo a Él simplemente como su Salvador, sino también como su Señor, porque es ese compromiso de obedecerle, y todas las enseñanzas, todos los mandamientos, como dice Mateo, tienen uno que ponerlos en práctica. No nada más tenerlos en la mente, sino bajarlos al corazón y
vivir de esa manera, acorde a cada una de las enseñanzas de Jesús. Hay dos errores que tenemos en los métodos que estamos usando muchas veces en el evangelismo. El primero es priorizar el hacer convertidos, porque lo que nos importa es el número de almas salvadas, decimos nosotros. Y no quiero que me malentiendan, hay que hacerlo, pero ahí no está el énfasis. El énfasis es hacer discípulos. Quiero recalcar eso muy bien porque es lo que dice Mateo, es lo que dice Jesús y que Mateo lo recapitula ahí en el capítulo 28 de su Evangelio. Y también algo que tenemos que tomar en cuenta es que podemos pensar que simplemente con enseñar ciertas doctrinas y que las entiendan las personas ya son discípulos del Señor. Y es todo lo contrario, es algo con lo que Jesús combatió precisamente en su tiempo con los fariseos que sabían muy bien la ley y que vivían de una manera impecable, pero él decía que por fuera parecían sepulcros blanqueados, pero por dentro no habían entendido la cuestión del amor a Dios y el amor al prójimo, como vimos en las semanas pasadas, que es el gran mandamiento. Entonces, lo que verdaderamente debe de estar guiando nuestros pasos para nuestra tarea evangelística es precisamente el hacer discípulos. Y eso lleva tiempo, ese es un compromiso mucho más serio. Ser un discípulo es un proceso. Uno no llega a ser discípulo de Jesús de la noche a la mañana. Puedo creer en Él, pero dice la Escritura que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son parte del reino de Dios. Nosotros tenemos que entender que es un proceso que conduce a obedecer, que conduce a someterse al señorío de Jesús y vivir la vida de tal manera que reflejemos que somos cristianos. Es aplicar todo lo que sabemos a nuestra vida diaria para que podamos nosotros verdaderamente considerarnos discípulos del Señor y no nada más creyentes de ese Señor. Hay dos métodos o dos caminos, dos procesos que de repente convergen, ¿no? Que es mucho el proceso que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Es primero, tenemos como prioridad, como primer paso, la conversión de la persona. Entonces nos preocupa mucho que haga la oración. Y después, si es posible, si está dentro de nuestro alcance, entrar en el proceso del discipulado. Entonces ya lo convertí, lo traigo a la iglesia y empiezo a discipularlo. Y finalmente viene a ser un discípulo del Señor. Después de tener un discipulado, ya él entiende el evangelio y acepta y se compromete. Pero normalmente lo que pasa y lo que podemos ver en la Escritura es que los dos primeros pasos es al revés. Primero reciben el discipulado y en segundo lugar, como un segundo paso, viene la conversión. Después de un tiempo de haber estudiado, de haber analizado la enseñanza bíblica, de conocer a Dios Padre, de conocer a Jesús, lo que enseña, lo que es y lo que hizo por nosotros, es un proceso que lleva algunas veces meses, en otras ocasiones años, y finalmente cuando uno entiende y se compromete verdaderamente a ser un discípulo, viene ya el proceso de ser verdaderamente un discípulo que ya refleja la vida de Cristo en nuestro andar diario, en nuestro hogar, con nuestra familia. Y estos dos modelos no es que se contrapongan o que uno esté bien y el otro esté mal. En muchas ocasiones podemos pensar que alguna persona primero se convierte, después va al discipulado y finalmente se hace un buen discípulo del Señor. No lo estamos excluyendo esa posibilidad, pero lo que sí podemos ver que es mucho más tangible y mucho más firme es que alguien que primero empieza por un discipulado, después viene la conversión, porque de alguna manera la mayor parte de las personas, los que son escogidos por Dios, los que somos predestinados, como decimos, o como afirma la Escritura, la doctrina de la predestinación, en muchas ocasiones es un proceso en el que primero empezamos nosotros a entender lo que es ser un discípulo del Señor y viene ya ese arrepentimiento de nuestros pecados, reconocer que necesitamos a nuestro Salvador,
de conocer el gran amor que tuvo Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito. Y en ese momento es que nosotros comenzamos a ser verdaderamente discípulos del Señor. Ahí es ese momento de la conversión. La conversión no es un proceso, quizás no es un proceso, pero sí hay quienes, o la mayoría de las personas, necesitan pasar por ese proceso de discipulado primero, y quizá en uno de los primeros cursos que tomen es cuando uno entiende verdaderamente el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Y en ese sentido nosotros debemos también de reflexionar en qué estamos nosotros gastando la mayor parte de nuestros recursos. Quizá estamos enfocándonos demasiado en la intención de hacer conversos en lugar de hacer verdaderamente discípulos, de discipular a las personas, porque el mandato de Jesús es ir y hacer discípulos. Y miren, leí en algún libro, perdónenme las citas, pues quizás se las pueda yo mencionar cuando haga yo la reseña de ese libro, pero dice que hay iglesias que tienen 1 kilómetro de ancho, pero tienen apenas 5 centímetros de profundidad, porque traen un evangelio que se ha dedicado comercialmente, o ver el evangelio como algo que parece que necesita hacer los números lo que lo respalden, pero realmente la enseñanza o el discipulado no profundiza en las escrituras, es puras emociones, pura música, y etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de iglesias, dice este autor, que tienen apenas 1 centímetro de ancho, pero tienen 1 kilómetro de profundidad. O sea, son poquitos en número, pero conocen muy bien la escritura. Y ninguno de los dos está bien, porque debería de haber un equilibrio, tanto en la anchura como en la profundidad. Y eso solo se consigue cuando nosotros le damos el peso específico al discipulado. El síntoma que podemos ver nosotros a raíz de este énfasis en de predicar para que se conviertan, es de que cada día hay menos personas que se comprometan seriamente con el Señor. Podemos ver muchas iglesias con muchas personas asistiendo, pero que realmente simplemente van cada domingo, alaban, oran, cumplen con 2 o 3 reglas, pero en su vida personal hay muy poco crecimiento. No quiero negar que sean cristianos verdaderos y que honestamente hayan aceptado al Señor y que estén en ese proceso de discipulado, pero como el énfasis está nada más en que ya me convertí, ya tengo asegurado mi lugar en el reino, probablemente no haya un mayor compromiso. Cuando nosotros hacemos el énfasis necesario, el equilibrio necesario entre esas dos cosas, tanto en el proceso de conversión como en el discipulado, o poner el énfasis, la prioridad en el discipulado, la conversión va a ser cada vez más profunda, más sincera, y nuestra vida va a reflejar ese compromiso que tenemos con el señorío del Señor. Hemos hablado muchas veces, o han escuchado muchas veces, que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, pero hacemos el énfasis únicamente en lo que es Salvador y nos olvidamos tanto de enseñar como de poner en práctica todo lo que Él nos ha mandado llevar a cabo. Voy a dejarlo hasta aquí, espero que esto les haya inquietado. Díganme qué opinan de este punto de vista. Es una humilde opinión acerca de este texto de la Biblia, en el que creo yo que el imperativo está en hacer discípulos. Pero ustedes qué opinan, déjenme oír en los comentarios, y seguramente esto va a enriquecer este tema, y el día de mañana vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Entre tanto, recuerden, busquen el rostro de Dios. Dios quiere tener comunión con ustedes. Él está dispuesto a escuchar sus oraciones, a contestarlas y a tener una buena comunión con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.